Yo tenía muchas ganas de tener esta conversación desde hacía muchísimo tiempo porque yo que he sido tan boca suelta con esto de la cirugía plástica, de que me gusta, de que la apoyo, de que creo que sí existe y la ciencia se ha fajado tanto para que esto sea algo que esté al alcance de muchos, pues ¿por qué no? Quería tener esta conversación con mi doctor, que he tenido la suerte de conocerlo una vez que pisé Madrid, casi que al día siguiente pisé Madrid y él me contactó y dije, pero bueno, qué bendición es esta. A él, a su esposa, a su equipo y todo lo que significa la cirugía plástica para mí como paciente. He querido conversarlo con ustedes hoy aquí con el doctor Jesús Centeno, doctor venezolano que tiene ya más de ¿cuántos años? Jesús, ¿tienes tú ya aquí en España? 16 años, Ana María. 2006, ya, sí, ¿no? Señor, desde el 2006. Tú en el 2004 te graduaste de médico en la UCB. Correcto. Y te viniste En el 2006. en el 2006 a hacer un posgrado, un máster Sí, a hacer la formación como médico especialista. Previo, digamos, lo que es el trámite de homologación y preparar, digamos, el examen de admisión para hacer la especialidad en España. Entonces estamos aquí. La carrera de medicina dura como unos 73 años, ¿no? Más o menos. Y medio. Bueno, yo quería mucho tener esta conversación con Jesús porque, como yo decía al principio, yo he hablado mucho de mi proceso con la cirugía plástica, de por qué yo lo apoyo, de por qué yo creo que es necesario, porque no solamente algo físico, que obviamente lo es, porque tú no puedes operar el espíritu es de uno, ni la autoestima la pero no tenemos lo que trabajar. levantas. Pero lo levantas, correcto, correcto. Sí. Entonces, claro, yo quería tener esta conversación delante de ustedes porque esta conversación la hemos tenido en restaurantes en Valencia, en restaurantes en Madrid, entre amigos, entre médicos que tú me has presentado y que he tenido la suerte de compartir, pero no la hemos tenido nunca en público. Así es. Y yo creo que es importante que la gente sepa un poco el punto de vista de una paciente con su doctor y yo quiero ahorita fungir de una paciente primeriza. Buenísimo. ¿Sabes? Yo quiero ser esa paciente primeriza que todo lo pregunta, como esas madres que mandan a sus hijos al campamento la primera vez y que no dejan de fastidiar a los pobres. A los monitores, los tienen desesperados. Bueno, yo fui primeriza contigo en muchas cosas, no en otras, pero sí es verdad que te caían muchas preguntas, porque tú como médico venezolano, que eso lo quiero recalcar arrancando, hay médicos buenos en todo el mundo. Eso hay que decirlo. En España hay médicos maravillosos, gente súper talentosa, pero el médico venezolano tiene un no sé qué sé yo, que es ese tacto, que es ese mirarte a los ojos, que es ese preocuparse por no solamente lo que quieres y pasar de un paciente a otro, sino que se quedan contigo. Y ustedes sí que indagan en la psicología, ustedes como cirujanos plásticos. Totalmente. Es que al final, ¿dónde está ese punto que divide, vamos a decir, la emoción de la parte corporal? Es que en realidad están interconexos. Entonces, como médico, tú tienes la responsabilidad, y como cirujano plástico más, de saber cuál es el motivo que lleva a esa paciente o a ese paciente a hacer ese procedimiento. Porque la realidad es que los motivos son muy diversos. Entonces, como bien dices tú, en España, al igual que en el resto del mundo, hay médicos extraordinarios. Yo creo que también por una cuestión de empatía entre nosotros los venezolanos, pero también tenemos un código interno que nos hace entendernos culturalmente. Entonces, al final, eso nos da una sensibilidad de yo poder saber tu background como persona, como mujer, sé de dónde vienes, sé cuáles son tus gustos, sé nuestro lenguaje interno y bueno, por supuesto creo que puedo en un momento determinado leerte un poquito mejor. ¿Cuál es? Hay una pregunta que tú tienes como clave en ese primer encuentro con una paciente o con un paciente. ¿Ya tú has leído algo o ya sabes por historia previa que alguien de tu equipo ha hecho con esa persona? ¿De dónde viene esa persona? Intuyo que qué se quiere hacer si lo sabrás, pero ¿sabes algo más de esa paciente? Sí, mira, normalmente, vamos a decir, el proceso, normalmente siempre el paciente que viene a nosotros de primera visita tiene una preentrevista. En esa preentrevista, por supuesto, no es una entrevista médica, es una entrevista fundamentalmente de datos personales y de antecedentes que puedan ser un poquito, digamos, relevantes y digamos, se pueden recabar determinados datos que pueden ser para mí de interés. Nosotros nunca, vamos a decir, pautamos una indicación médica si no hay previo una entrevista con el médico, porque de lo contrario realmente eso pierde muchísima validez. Pero por supuesto parece mentira, ya con la experiencia, al tú ver una paciente o un paciente entrar por la puerta, tú puedes leer mucho, ¿no? De esa expresión corporal, del ánimo, de la forma de pararse, de muchísimas cosas, ¿no? Eso quieras que no nos repercute a nosotros y nos da mucha información. Entiendo que, aunque yo pensé que eso había pasado a la historia, yo no recuerdo con quién lo hablé de tu equipo, a lo mejor fue contigo mismo, no sé. Eventualmente hay muchas mujeres que se acercan con
con la venia, con el permiso de sus maridos, con el apoyo, porque si no a lo mejor no se atreven. Bueno, digamos que esto depende mucho del perfil de cada paciente. Sí que te debo decir que cada vez más, y es lo que debe ser, lógicamente, la paciente es totalmente independiente en la toma de su decisión. De hecho, a nivel personal, y creo que es una cosa que comparte todo nuestro equipo, nosotros jamás operamos a una paciente coaccionada. Nos ha ocurrido que viene alguna paciente, sobre todo mujeres un poco más jóvenes, que vienen con su pareja y que de alguna manera está actuando de manera dominante. Wow. Y que las preguntas tienen que ser a él, las indicaciones tienen que ser a él. Y por supuesto, en la entrevista te das cuenta de que aquello no es muy normal. Llamas al 112, más exacto, bien. prácticamente. Pero lo cierto es que en ese momento eso para nosotros es una señal de alarma. Claro. Y siempre intentamos a esa paciente, vamos a decir, llevarla un poquito aparte, piensa en la sala de exploración o en un despacho aparte y realmente conversar con ella. Oye, mira, ¿realmente tú quieres hacerte esto? Esto es algo que nace de ti y si efectivamente que nos ha pasado determinamos que no es el caso, bajo ningún concepto esa paciente se opera. Y al margen de esas pacientes coaccionadas, que me imagino que serán pocas. Muy pocas, gracias a Dios. Muy pocas. Hay algo, a ver, que yo lo he vivido en carne propia con María Teresa, así que con la doctora T, que ella se encarga de toda la parte estética, en mi caso. Debo aclarar que Jesús Centeno fue junto con su equipo quienes me operaron a mí de senos y de una lipo que me hice en el 2018. Pasa el tiempo. Hombre. Y tú cada día mejor. Bonito, gracias. Y con María Teresa me ha pasado algo muy chévere que no me ha pasado a mí directamente, pero lo he hablado con ella y ya lo hablaremos con ella en otra oportunidad, que ustedes saben decir que no. ¿Sabes? Que eso no lo hacen todos los cirujanos. Hay pacientes que me imagino que llegan ya recontraoperadas y el cirujano a lo mejor por tema, obviamente, flujo de caja, dice, vamos a seguir. Y hay un stop que podemos poner, Pero ¿no? absolutamente. Yo te puedo decir por experiencia personal y por lo que he aprendido un poco en los años en la profesión, que es casi más importante decir que no que decir que sí. Y ya no solamente es un componente ético, que por supuesto es muy importante, es un tema inherente a la salud. Porque claro, a nosotros vienen todo tipo de pacientes, esta es una especialidad médica, como no puede ser de otra manera, pero saber a qué paciente decirle esto no está indicado para ti, o antes de operarte tienes que entrar en un proceso de pérdida de peso, de nutrición, de ejercicio, de cambio al estilo de vida. Porque es que, bueno, es una cuestión de naturaleza humana. Lo que fácilmente obtenemos, fácilmente perdemos. Entonces, aquí las personas que se piensan que esto es, vine porque lo puedo pagar, lo pagué, me operaron y ya está, lamentablemente tiene errado el concepto. Entonces nosotros no podemos convertirnos en cómplices de esa situación. Entonces tanto María Teresa como yo, como el resto de médicos del staff, en muchas oportunidades decimos que no. Ahora que nombran los médicos del staff, porque cabe destacar que Sensabel, que es tu clínica junto con María Teresa, no es una cliniquita, pues, es un clinicón. Como decían en Casoplón aquí, está creciendo. Es una clínica que está creciendo Está bastante. creciendo muchísimo. Yo la conocí en el 18, una sola sede en Valencia, la más pequeñita. Ahora se han mudado a una sede más grande en Valencia, además han abierto ahora en Madrid. Así es. Y Sensabel ya es una referencia, porque tú eres una referencia y María Teresa es una referencia, cada uno en su especialidad, sumado a que tiene un staff importante. ¿Por qué ustedes deciden que esto además, yo lo he hablado con quienes son empleados y con quienes son emprendedores, ¿no? ¿Por qué deciden meterse en el paquetón de una clínica con lo fácil que a lo mejor hubiera sido, bueno, yo trabajo en la clínica tal y soy el doctor tal y tengo mi consultorio aquí? Sí, mira, la verdad es que bien lo dices, ¿no? Ciertamente todos los temas de emprendimiento son complejos, pero siempre fue el objetivo nuestro, María Teresa y yo, que venimos desde la carrera juntos y que de alguna manera hemos compartido muchos sueños y muchas aspiraciones en este sentido, siempre quisimos tener algo propio. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, había la necesidad por nuestra parte de crear algo que llevase un poco una identidad diferente, una manera distinta de hacer las cosas. Y considerábamos que Sensabel podía crecer en ese sentido, que además vaya por delante que no es una clínica personalista, o sea, es una clínica que tiene la capacidad de tener dentro de su espacio especialistas de diferente naturaleza, pero que todos compartimos una misma visión. Entonces, creamos un espacio, bueno, una visión de naturalidad, una visión por sobre todas las cosas de ética, de rigor médico, de cercanía. Y yo creo que esas cosas en nuestra especialidad en muchos casos se está perdiendo, porque en muchos aspectos aquí se va a lo comercial, se va a la venta directa, a cerrar mayor número de procedimientos por día. Y de eso no se trata. Al final se trata un poco de dejar un legado, de hacer las cosas de la forma más correcta posible, fundamentalmente como nos gustaría a nosotros que nos tratasen, ¿no? Y realmente yo creo que eso se refleja un poco en la forma en que la gente, nuestros pacientes,
han creído en el proyecto. Cada vez, digamos, tenemos más volumen de pacientes, afortunadamente, y eso nos ha permitido crecer. Nos ha permitido crecer en Valencia, que ha sido nuestra ciudad madre, la ciudad donde además nosotros nos formamos como especialistas, la ciudad que nos acogió en su momento, y Madrid por ser lo que representa, una capital mundial que, bueno, también en el ámbito nuestro supone un crecimiento y, en cierto modo, decir, oye, somos capaces también de estar en la capital. Nosotros como especialistas tenemos la suerte, ahora a nivel personal, pues de formar parte de las sociedades científicas más importantes del país, de continuamente poder dar a, digamos, formación y de alguna forma estar, yo me atrevería a decir, entre las referencias nacionales en cirugía estética. Espérate, que te estás ahorita, pero cotizando ahí, ¿no? O sea, estás yendo a Sí. super sitios oye, a compartir tu conocimiento con otros médicos muy top también. Eso es, sí. Y en sitios de todas partes del mundo. Sí, la verdad es que, bueno, una de las cosas que a mí más me gusta, yo te diría que si yo me pudiera dedicar tal vez a algo, aparte de la medicina, me dedicaría solo a la docencia. Sí. A mí me fascina enseñar. Y debo decirte que soy de los que piensa que el conocimiento está para compartirlo y que el conocimiento está para darlo y para transferirlo, ¿no? Porque nuestra estancia aquí es limitada, como bien sabemos, ¿no? Sí. Entonces, realmente a mí enseñar me encanta y he tenido la fortuna, pues, de cada vez más estar involucrado en temas docentes, en temas académicos. Y la verdad es que sí, tengo una agenda paralela ahora totalmente de formación en congresos nacionales e internacionales. Pero sobre todo en congresos, no es la universidad, de momento no estás dando clases en la universidad. No, en la universidad de manera esporádica, sí que tengo alguna participación, sobre todo para estudiantes de pregrado en medicina, pero es que la cirugía plástica es una especialidad que poco se enseña dentro de la carrera médica. De hecho, para nosotros la cirugía plástica es una gran desconocida cuando estudiamos medicina. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Tú sabes lo que, bueno, lo que escuchas en las revistas, lo que ves en televisión, lo que un poco escuchas de tus comentarios de tu entorno. Pero en realidad no es una especialidad que se estudie demasiado porque vamos a decir que dentro de las especialidades madre, la cirugía plástica no forma parte de ellas. Entonces, claro, dentro de un pensum académico tan amplio, tiene ciertas pinceladas, pero no es una especialidad que tú conoces a fondo. Ya. De hecho, si tú le preguntas al estudiante de medicina promedio qué hace un cirujano plástico, en la mayoría de los casos te diría lipos, aumentos de pecho y, bueno, tal vez alguna cirugía de párpados, por ponerte un ejemplo, ¿no? O poner toxina botulínica. Pero es que no saben que la cirugía plástica es una especialidad que es la responsable del tratamiento de los grandes quemados, que es la especialidad reconstructiva o reparadora por excelencia. Por lo tanto, la especialidad de la cirugía plástica es capaz de trabajar desde el cuero cabelludo hasta el pie, porque realmente tú trabajas en toda la anatomía. Claro. Y tiene un ámbito reparador mucho más amplio que el de la cirugía estética. De hecho, está la evolución de la especialidad, que yo me atrevería a decir que en unos años la especialidad se va a escindir un poco en aquellos que se dedican más al área de la estética y aquellos que se dedican más al área de la cirugía reconstructiva, inclusive de los grandes quemados. Entonces, claro, una especialidad tan amplia, tan bonita, tan compleja, que solamente lo sabes cuando realmente te metes en ella. Claro. Eso muchos no lo sabemos. ¿Y tú lo tenías claro desde el minuto uno cuando empezaste en medicina o no tenías muy claro para dónde iba? No, te digo una Digo, cosa. ¿para qué especialidad iba? ¿Para dónde iba? No, sí te digo que fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? Mi deseo siempre fue ser cirujano cardiovascular. Eso era un poco, digamos, lo que yo quería ser, ¿no? A lo largo de mi evolución como estudiante de medicina, la cardiología intervencionista, o lo que llamamos hemodinamia, entre otras cosas, fue teniendo cada vez más crecimiento. Yo te hago así como si yo entendiera. Sí, no, pero claro, lo entiendes perfectamente. Y entonces, ciertamente, yo siempre quise ser cirujano. Entonces, lo cierto es que, desafortunadamente, siendo la cirugía cardiovascular una especialidad espectacular, cada vez las indicaciones están más limitadas porque los cardiólogos hacen más cosas, ¿no? Claro. Entonces, digamos que yo vi que el campo de la cirugía cardiovascular se estaba acotando un poco. Ya. Tuve la gran fortuna en Venezuela, una vez terminada la carrera de medicina, de poder trabajar con cirujanos venezolanos en el área de la cirugía plástica, particularmente con Carlos Ortega Plata, que es un gran amigo y que es una persona que para mí siempre ha sido una referencia, y él me dio, digamos, las bases o me abrió las puertas de lo que era una especialidad, insisto, desconocida para mí. Entonces, trabajando con él, especialmente en el área de la cirugía estética y también en el área reconstructiva, sobre todo en el área de labio y paladar, pues vi una especialidad que yo desconocía por completo. ¿Labio y paladar es el labio leporino? El labio leporino y el paladar fisurado, sí, ya, señor. Que debe el ser hermosísimo eso de devolverle, ¿sabes? Eso es una maravilla. A un bebé. Eso es una maravilla. O sea, realmente ahí es donde tú te das cuenta que si tú puedes llegar a ser vehículo para esa restauración, para esa transformación, uno tiene que estar agradecido por eso. Y hablando de agradecimiento, Jesús, que sé que tú eres una persona agradecida y en general tu equipo lo es, porque son gente muy, muy querida.
Tú estás muy conectado con Venezuela todavía. Siempre. Bueno, no siempre, solamente por tu siempre. familia, etcétera, sino porque el acento no lo has perdido, es No, obvio. y espero no perderlo nunca. No creo ya que lo pierdas. ¿Has pensado en algún momento regresar quizás no a vivir ya, porque está todo muy asentado acá, pero has pensado volver a hacer algo, retribuir de alguna manera todos los conocimientos que te dio la UCB? Dios bendiga la UCB. Totalmente, nuestra alma mater. Mira, ciertamente es mi deseo. Venezuela, como bien lo has dicho, yo estoy absolutamente arraigado a mi país, estoy absolutamente, digamos, presente, ¿no? No es que yo soy de esos emigrantes que se fueron y nunca quisieron volver o que nunca miran atrás. Yo, por el contrario, estoy continuamente pendiente de las noticias, de la realidad, de la actualidad de lo que sucede en Venezuela. Por circunstancias, hasta el momento no he podido hacerlo, pero sí que está en nuestros planes a mediano plazo retribuir a Venezuela a través, primero, de la formación académica y, por otra parte, mediante, vamos a decir, la incorporación de una fundación en Venezuela en la cual podamos ayudar en diferentes áreas de la cirugía reconstructiva, ¿no? Que es lo que yo creo que un poco más adolece en nuestro país. Yeah. Por ejemplo, no es asumible que en un país como en Venezuela, en este momento, estoy hablando en el sector público, por supuesto, las mujeres mastectomizadas, que son aquellas mujeres que pierden su pecho por un cáncer de mama, no tengan acceso a la reconstrucción. Más del 98% de las mujeres no tienen acceso a la reconstrucción. Eso no puede ser. O los niños que estamos hablando con labio y paladar hendido o paladar fisurado. ¿No se dice labio leporino? Se dice, sí, labio leporino es una manera de decirlo, Perdona pero mi digamos que ignorancia. no, lo dices perfectamente, pero digamos que esa es la forma un poquito más coloquial de decirlo, ¿no? Pero está perfectamente dicho. Pues también tratar de apoyar en ese sentido y otras tantísimas iniciativas que hay en Venezuela y que están carentes de ayuda. Por supuesto, en Venezuela hay grupos de médicos que están haciendo un trabajo excepcional, pero bueno, yo sí me siento con el deber de en su momento volver, de apoyar y dar a un país que me ha dado tanto. Pues, o sea, ese es mi país y siempre lo será, independientemente del agradecimiento y el cariño que yo tengo para España, pero bueno, está en mi sangre y en mi deber de volver. Tiene que ser así. Ojalá que sea pronto. Seguro que sí. Mira, volvamos a esas primeras, pues yo hice una promesa aquí, yo dije que íbamos a desmitificar la cirugía plástica. ¿Y por qué lo digo? Porque yo siento que la cirugía plástica va muy de la mano de la autoestima, ¿no? Yo no creo que nadie llegue a un consultorio de un cirujano plástico con la autoestima wow, porque además no todos tenemos la autoestima wow. Claro Hasta que el más no. wow Totalmente. tiene sus bajones. Es más, imagínate tú que yo lo hablaba con una amiga, las mujeres más bellas suelen tener muy baja autoestima, o por lo menos es mi experiencia con amigas guapísimas que entonces hablan de sí mismas con aquellos complejos que yo le digo, pero tú no te estás mirando en un espejo, ¿sabes? Entonces, claro, entiendo que eso se llama dismorfofobia. Bueno, más o menos, sí, podría entrar dentro de las dismorfofobias, pero sí, lo cierto es lo que tú dices, la realidad es que todos tenemos inseguridades. Y muchas veces esas personas que tienen una apariencia perfecta, o que por lo menos para el resto es perfecta, lo cierto es que muchas veces lidian con unas inseguridades bastante complejas. Y como bien dices tú, mujeres espectaculares u hombres magníficos que no se ven bellos o que no se ven bellas. Y eso es llamativo. ¿Tú tienes identificado de alguna manera prototipos de pacientes, como tú decías, que los pillas a la entrada, porque por primera vez ya tú sabes, este es el paciente que viene seguro, que me va a convencer, así yo no quiera de operarle de tal cosa? Claro. Esta es la que a lo mejor tiene más dudas. ¿Los tienes más o menos estereotipados? Bueno, yo te diría un poco al hilo de lo que tú dices, ¿no? Yo creo que la cirugía plástica, lo primero que tenemos que aclarar es que es una especialidad médica. Que esto muchas veces se olvida, porque muchas personas lo que de alguna manera hacen es banalizar la cirugía plástica y pensar que esto es simplemente una cuestión de moda, de capricho, ¿no? Que también es válido. Que también es válido, pero que de alguna manera le quitan esa parte médica. Entonces, lo primero, recordar que nosotros jamás vamos a llevar a cabo un procedimiento sin que eso sea una cosa que esté indicada. Pero déjame hacer este inciso acá, Jesús. Sí. Ustedes no lo van a hacer porque ustedes son profesionales. Está de cada quien, o está en cada quien, mejor dicho, decidir en manos de quién se pone también, porque hay mucho loco. Por supuesto. Hay mucho loco, y entonces uno tiene que indagar, uno tiene que saber. Claro. Te vas a poner en una camilla, te van a anestesiar, ¿sabes? O sea, por supuesto. Te puedes ir para el otro barrio si no te pones en buenas manos, exacto. ¿sabes? Entonces tristemente sí. Exacto. Tristemente entonces... sí, y uno ve esos casos que siguen ocurriendo. Pero bueno, que al menos hablando en nuestro caso, por supuesto, tiene que estar muy clara la indicación médica de cualquier tipo de procedimiento que la paciente se quiera hacer, desde la medicina estética hasta la cirugía más compleja, ¿no? Pero eso es lo primero. Y por otra parte, hablando del perfil de paciente, como tú decías, yo te puedo decir que en mi caso personal, la mayoría de mis pacientes son pacientes que realmente requieren una cirugía reparadora. ¿Okay? Porque es que una mujer que ha tenido 4 hijos,
que ha pasado por 4 lactancias, 2 cesáreas, etcétera, es una mujer que va a tener secuelas. Y eso lo podemos llamar bonito, cicatrices de la vida, lo que Dios me tenía designado. Me parece maravilloso, pero la realidad es que esa mujer que a lo mejor está entre los 30, 40, 45 años, tiene todo el derecho a restaurarse su anatomía y sentirse bien consigo misma. Porque te advierto, a mí no me parece una frivolidad, me parece una necesidad. Y de hecho, yo te lo digo por experiencia personal y por lo que además veo en mis pacientes. Esa mujer que tú operas, que le restaura su anatomía, que le corriges esas secuelas, es una mujer que vuelve a sentirse bien consigo misma, que se va a un gimnasio con ganas, que se va para su trabajo con mejor actitud. Entonces, eso yo creo que es un gran aporte por parte nuestra. De la misma forma, mujeres jóvenes que tienen una deformidad mamaria, que tienen una alteración congénita de la mama, ¿por qué no se van a poder restaurar? ¿Qué es eso? Perdona, que puede ser una más grande que otra. Una más grande que la otra. Mamas que tienen hipoplasias, es decir, que no se han desarrollado apropiadamente desde la adolescencia o que sencillamente tienen deformidades significativas en la forma de la mama. Por ejemplo, síndromes tuberosos, entre otras cosas, que por supuesto no es el interés entrar en detalles de esta naturaleza. Pero sí que es cierto que tienen todo el derecho. Y por otra parte, nosotros tratamos mucho a pacientes, por ejemplo, que han pasado por procesos de adelgazamientos importantes, pérdida masiva de peso. Con bypass, algo de esto. Exactamente. Oye, un hombre que pesaba 120 kilos y que ahora pesa 80, que ha hecho un esfuerzo de esa naturaleza, claro, ahora no puede vivir con ese exceso cutáneo a lo largo de su anatomía, pues entonces está casi peor que cuando pesaba 120 kilos. Claro, entonces, el recuerdo eterno de lo que fui, entonces ¿no? ese paciente no tiene derecho, oye, después de haber tomado esa decisión tan compleja, a cambiar su vida. O cosas tan sencillas como una cirugía de párpados. Todos vamos en un proceso de envejecimiento. Entonces resulta que tú tienes que esperar a que la piel del párpado te tape el ojo para tú tomar la decisión. Pues no, es una cosa, insisto, estético / reparadora, ¿sabes? Y fíjate lo injusto que es, por ejemplo, el mundo de los seguros con la cirugía plástica, ¿no? Totalmente. Porque no está cubierto por ningún lado. O sea, no, si es cirugía plástica, señor, usted vaya y págaselo. Claro, cosa que no es correcta, porque, insisto, es una especialidad médica y vale, podría ser que tu póliza fuera más cara, más barata. Bueno, ya eso es una cosa a validar, decías, es como pero la que también la gente tenga el derecho a elegir. Pero es que ahora que lo hablábamos, debería ser como la maternidad. Claro. Ok, yo probablemente me haga una cirugía plástica, ponme un poquito más. Efectivamente. Como cuando tienes tu póliza con maternidad. Bueno, de hecho, te digo, otros países de Europa, Holanda, por ejemplo, Bélgica, está cubierto dentro de las pólizas de seguro. Ya no te digo que en algunos casos entra dentro de la seguridad social determinadas patologías de la cirugía plástica. Pero bueno, eso por supuesto es un debate amplísimo, pero la realidad es que yo considero que no tiene por qué considerarse esta una especialidad distinta a la cirugía general, a la traumatología. Es que somos médicos. Sí. Mira, hay un tema acá con tu especialidad, un buen tema. Ajá. Yo caigo en manos de Jesús por suerte, por mucha suerte, porque ustedes me han contactado y yo estoy feliz de conocerlo desde ese momento. Y claro, yo venía en esa época con aquello de quiérete tal como eres, porque tú ya eres así, no tienes que hacerte más nada y tal. Yo venía ya yo había pasado por una lipo y por otro implante mamario. Correcto. Pero lo que no contaba yo es con un embarazo en el medio. Claro. Que mi embarazo además fue muy duro porque yo engordé 33 kilos en el embarazo y a mí me pasó como el señor del bypass. Todas. ¿Sabes? Pero 33 kilos fue una grosería, he de reconocerlo. Sí. Resulta que, claro, cuando empiezo a ver tu trabajo y el trabajo de tu equipo, yo decía, pero espérate, es que sí puedo mejorar esto, que estuvo bien en un momento, pero que bueno, yo me descuidé, yo reconozco que en mi embarazo yo me descuidé. Y tú me sugeriste en ese momento, o sea, la pregunta es ¿por qué tú me sugeriste eso cuando eventualmente puede ser algo tan duro para muchos? Que me hiciera las dos cosas en un mismo procedimiento, tanto mamas como lipo, cosa que te agradezco enormemente, porque salimos de eso. Claro. ¿Sabes? Porque no nos vamos a quedar a coba. Y es precisamente por eso que te lo sugerí. Es decir, una de las cosas en la que nosotros más nos especializamos es en cirugía combinada. Que hay muchos grupos que no están a favor de ello. Lo cierto es que si esta cirugía se hace en pacientes sanos, como es tu caso, pacientes que por supuesto no tengan ningún antecedente de interés y sobre todo se hace con un equipo coordinado que pueda hacer esa cirugía en un tiempo, vamos a decir, indicado, prudencial, efectivamente, esa es la palabra, perfectamente se puede llevar a cabo. Entonces, digamos que ese concepto de mommy makeover, que fue básicamente lo que te hicimos a ti, es el que trata de restaurar lo que le ha pasado a esa paciente. Porque qué mujer que ha sido madre, da igual que haya subido 33 kilos, no tiene una alteración en el abdomen, no tiene una alteración en sus mamas.
O sea, es que eso es prácticamente excepcional que no suceda. La suerte es que, bueno, en tu caso, por ser quien eres, por estar sana, por todas tus indicaciones, oye, vamos a hacerlo en un solo tiempo. Y es algo que hacemos regularmente, de allí la sugerencia. Y bueno, yo creo que valió la pena, especialmente porque, ¿qué ocurre? La gente le tiene miedo a la anestesia. Entonces pensar, no, pasar 2 veces por quirófano. Déjame jugar a ser tu paciente primeriza. Ajá. Doctor, ¿cómo es este tema de la anestesia? ¿Qué me va a pasar? ¿Es anestesia general? ¿Es anestesia local? ¿Cómo va a ser? ¿Voy a tener un anestesiólogo guapísimo y simpatiquísimo? Eso sin duda. ¿Cómo es la historia de la anestesia? No, mira, la historia de la anestesia es que parece mentira, pero en las encuestas de satisfacción y en las encuestas que se hacen a los pacientes, el temor más importante es la anestesia. Yo puedo hacer un inciso otra vez Sí. aquí. Es la mejor parte de la operación. Totalmente, totalmente. Es cuando de verdad tripeas. Totalmente, es que es el momento en el que realmente te evades, ¿sabes? O sea, yo siempre les describo a las pacientes un poco la cirugía como una montaña rusa, ¿no? Como eso que realmente te quieres montar, tú vas subiendo, subiendo, subiendo y estás con ese temor y luego te lanzas y ves que la cosa no fue tan grave como todo lo que pensaste en la subida. Total. Por supuesto. No hay que quitarle valor, ni muchísimo menos mérito científico a las cosas, pero la realidad es que en un equipo que está perfectamente articulado, como es el caso del nuestro, siempre hay quienes te van a quitar ansiedad en ese proceso. Ustedes lo hacen muy bien, ¿eh? Indudablemente, el anestesiólogo es un pilar fundamental. Entonces, bueno, nosotros, gracias a Dios, contamos con un equipo de anestesia de primer nivel. En la mayoría de los casos va a ser bajo anestesia general el proceso. Así sea solo mamas, así sea solo lipo. Así sea solo mamas, así sea solo lipo. Esto ¿Esa decisión se fundamentalmente- toma por qué? Esa decisión la toma fundamentalmente el anestesiólogo y va relacionada también con la duración del procedimiento. Ya. Y en muchos casos nosotros, aunque sean cirugías de contorno corporal únicamente o cirugías de mama, solemos tener cirugías que duran más de 1 hora y media a 2 horas. Aparte que en algunos casos pues tratamos elementos más profundos como músculos y estas Claro. cosas, por supuesto, manipularlas bajo anestesia local es un trauma para la paciente y no tiene ningún sentido. Entonces, muchos pacientes que insisten en, no, yo quiero que me lo hagan bajo anestesia local, terminan teniendo un trauma casi peor que si se lo hubieran hecho Es bajo que, ¿pa' anestesia qué? general. Entonces, una anestesia general bien hecha, con las condiciones oportunas en un quirófano de alto nivel, con todas las condiciones de seguridad, no tiene por qué ser un problema. Entonces, nosotros al paciente siempre, por supuesto, antes de la cirugía, tendrá una visita con el anestesiólogo, bien sea presencial o bien sea de manera online, pero bueno, la tendrá, se harán todos los exámenes apropiados. Pero bueno, lo cierto es que esta es una parte necesaria y haremos todo porque la persona entienda que más bien hacer las cosas en un quirófano de calidad, con un anestesiólogo de primera, con un equipo de enfermería de anestesia de primera, siempre va en pos de tu seguridad, no lo contrario. Entonces, ese efecto checklist que uno ve en las líneas aéreas, de ver en los aviones, que cuanta más seguridad mejor, oye, pues lo mismo en nuestros procedimientos, porque la idea es que si bien nosotros no podemos tener el riesgo cero, tenemos que tener el riesgo lo más cercano a cero. Sí, y eso se siente. desde el Claro, minuto y así uno. tiene que ser. Yo me sentía muy segura, te lo prometo. Esa es la Era una idea. cosa que yo decía, estoy en buenas manos. Claro. Y pasó. Y claro, y lo que tú dices, es una montaña rusa, subes, pum, luego te das cuenta de que entras en ese... En ese postoperatorio. Y claro, y eso es otra pregunta que hace mucho, que me han hecho, ¿y duele? Claro. La típica pregunta, ¿no? Sí. ¿Y duele? Duele. Sí, Sí, algunas duele, cosas o sea, duelen, sin duda. Es que no vamos a mentir. A Claro. mí en esta oportunidad, y que además, la verdad espero que sea la última, de los senos ni me enteré. Claro. Pero el lipo es un procedimiento Es un complicado. procedimiento molesto, bueno, en tu caso particular, que además habían otras previas, eso lo hace a veces peor porque hay más tejido cicatricial, etcétera. Claro. Pero por supuesto, hay una tolerancia al dolor muy variable entre paciente al paciente. Siempre intentamos que ese tratamiento postoperatorio sea balanceado con la analgesia, porque el problema de la analgesia postoperatoria es que si te pasa la analgesia, entonces la paciente no se mueve o el paciente no se mueve porque entonces está drogado todo el Claro. tiempo, ¿no? Y si te quedas corto, el paciente lo pasa mal. Claro. Entonces hay que buscar como ese punto intermedio en el cual también a ti te permita poco a poco adaptarte a tu entorno y bueno, irte recuperando. Pero has tocado una parte muy importante, que es el postoperatorio. Un paciente que se somete a una cirugía y sobre todo una cirugía de contorno corporal tiene que saber que es casi tan importante la cirugía como el postoperatorio. Allí Bueno, y vamos a los insistir masajes, mucho. y el Exactamente. drenaje. Toda la cirugía. Y además, otra cosa muy importante, que es que no es que yo me operé y ahora este es problema del doctor y de su equipo. No, es que yo soy parte importante y tal vez la más importante de este postoperatorio. Entonces, es la nutrición, es el ejercicio físico cuando se le permita, perdón. Y Es prometa también. Y se prometa también. Es comprometerse con un resultado, Sí. ¿sabes? Es compromiso. No es que salen del quirófano a comer chatarra, ¿no? Claro. Así no es. Es que, ¿sabes qué pasa? Muchas veces tenemos, como bien dices tú, esa referencia de lo que son las redes sociales, de lo que es la imagen, de lo que vemos un poquito en el mundo, ¿no?
Y pensamos que esas mujeres espectaculares son producto de un cirujano o de la suerte. No, perdóname. Esas mujeres que uno ve magníficas son entrenamientos, son dietas, son compromisos. Entonces, bueno, por supuesto nosotros vamos a ser parte del proceso, pero el 90% depende de él y de la paciente. Ahora, el tiempo depende, es un poco obvia la pregunta, pero digo, hay un estándar de una intervención que sea senos y ¿cómo lo llamas? Y contorno corporal. Sí. De un tiempo, porque la gente piensa mucho en el trabajo, ¿no? Dice, uy, ¿cuánto tiempo me tengo que ausentar? O si tienen hijos, ¿cuánto tiempo tengo que buscar que me ayude con los chamos? ¿Hay un tiempo aproximado? Sí, mira, esto tiene que adaptarse, por supuesto, a la vida del paciente. Porque si esto va a ser algo que le trunque su normalidad, estamos perdidos, por ambas partes. Bueno, y buscar la mejor época también para cada quien, efectivamente, ¿no? La mejor época que la paciente pueda tener, o el paciente, un poquito de calma en su vida para poder llevar a cabo este proceso y que no lo recuerde como un trauma. Pero en líneas generales te puedo decir que la mayoría de las cirugías que nosotros hacemos, sobre todo las cirugías combinadas... Son después de los divorcios. Eso es parte porque, por supuesto, te vuelve a poner en el mercado. Pero indudablemente toman un tiempo de recuperación promedio entre 10 y 14 días. Por supuesto, ello no quiere decir que el paciente luego no va a requerir continuar con su postoperatorio o que no va a tener que seguir utilizando la faja o que no va a tener ciertas limitaciones que nosotros le indicaremos. Pero, oye, una readaptación al medio casi completa entre 10 y 14 días. La faja. La faja la odian, pero luego se convierte en su mejor amiga. No, yo la uso de vez en cuando. Claro, pero es que, a ver, insisto, y volvemos al tema atrás. Pensamos que esos cuerpos milagrosos que uno ve en las revistas o que uno... Esas personas usan fajas, porque la faja, bueno, te ayuda a drenar, te ayuda a comprimir ciertas zonitas que están aumentadas de volumen. Entonces, es una maravilla. Sobre todo preverano. Preverano es mi mejor amiga. Todos deberíamos andar fajados. Todo el tiempo. De verdad, tal cual. Mira, yo me puedo quedar aquí contigo 7 horas más, pero bueno. Y yo contigo, porque siempre es un placer. Yo lo que quería era un poco, pues eso, bajar de ese pedestal tan antipático, además, en el que eventualmente ponen a la cirugía plástica, a un lugar más amable, ¿no? A un lugar desde donde podemos ver la cirugía no como una enemiga, sino como una aliada. Totalmente, como algo normal. Como algo normal y que si puedes darte pues ese regalo, dártelo, porque claro, al final, lo que tú dices, tú no dependes de estar perfecta para entrompar a lo mejor una entrevista de trabajo, pero no me digas que no va a ayudar un poquito cuando te sientes pero más absolutamente, segura. Pero es que, a ver, insisto, es que somos un binomio, alma, cuerpo, como lo quieras llamar. Pues ciertamente una persona, hombre, mujer, que no se siente a gusto con su aspecto, no va a estar emocionalmente estable. Entonces, por supuesto, eso no tiene que ser solamente el desencadenante, tiene que ser un global. Pero bueno, insisto, esto es una especialidad médica que bien hecha nos va a ayudar y nos va a dar mucho. Tú te has especializado en contorno corporal y en mamas. Sí. Entiendo que párpados también. A mí la cara todavía no me la has tocado, pero no, en me la tocarás. facial, por supuesto, es una de las cosas, digamos, que más hago, por supuesto, que la cirugía facial a nivel de rejuvenecimiento, tanto de lo que son los liftings faciales como la cirugía periorbitaria. Los liftings son lo máximo. Es una cirugía que realmente es espectacular en cuanto al resultado y en cuanto a la evolución, y por supuesto que yo la hago, pero es una cirugía maravillosa. Pero lo que pasa es que, claro, cierto es que las personas para hacerse una cirugía de cara tienen que tomar esa decisión sabiendo que van a pasar un proceso, y ahí sí que, digamos, tienen que tener más posibilidad de decir, oye, mira, yo me voy a guardar un poquito durante una semanita, 2, mientras me recupero. Porque esa recuperación es más larga, ¿no? Ni siquiera. No. Simplemente que como se trata de nuestro principal medio de expresión, de alguna manera nos da miedo. Pero lo cierto es que las pacientes que se operan de la cara en 24 o 48 horas tienen un aspecto excelente. De hecho, pasa un poco igual que con la cirugía de los senos. La paciente que está recién operada de los senos y a veces se ve el aumento de volumen, la inflamación, se asusta un poquito y está encantada. Cuando baja un poquito esa inflamación dice, oye, vale, me has podido poner un poquito más, ¿no? Esto siempre pasa, lo mismo con la cara. Esa inflamación inicial te va a dar un aspecto tan lozano que a veces dices, wow, quisiera mantenerme así todo el tiempo. Es una cirugía maravillosa. Pero mira, es que todo es ley de vida. Ya tú le haces el mommy makeover y ya el siguiente paso es que nos hagas lifting. Es que es así. Cada década de la vida tiene su intervención. Correcto. Y eso no es que lo diga yo, eso está más que estudiado, ¿no? Claro. Pero por supuesto todos llevamos un proceso de envejecimiento. Entonces, bueno, vamos a decir que en torno a los 40, 60 años, la cirugía, vamos a decir, más buscada es la cirugía de rejuvenecimiento facial. Hablamos en unos 10 añitos. Cuando tú quieras. Que no te va a hacer falta. Ay, tan bella. Jesús, qué chévere hablar contigo. Placer todo mío, Ana María, de verdad. Siempre. Qué placer estar aquí. Qué gusto, además. Que me abras tu tribuna, tu casa, y todo. Qué suerte para España tenerte y para todas las pacientes que están acá. Y para mí. Sabes que te quiero. Y yo a ti. Gracias. Un beso a toda la gente en Sensabel, a todo ese equipo maravilloso. Y ustedes no dejen de seguir al doctor Centeno y al equipo de Sensabel. Y olvídense, la cirugía es para todo el mundo. Así es. Cambio fuera. Gracias.